Muchas gracias por la invitación. A ver, vale. Y nada, pues voy a hablar de un atlas de mortalidad que hemos hecho en Castilla-La Mancha utilizando R. Y bueno, los coordinadores somos Francisco Palmí Perales, que es un contratado ahora postdoctoral del plan propio de la Universidad de Castilla-La Mancha, y yo mismo. Pero bueno, hemos contado con ayuda de varios investigadores. Entonces, para que no se me olvide, voy a empezar dando los agradecimientos a las entidades que nos han financiado este proyecto de investigación, pues como son el Ministerio de Ciencia e Innovación, la Consejería de Educación de la Junta de Castilla-La Mancha y la Universidad de Castilla-La Mancha a través del plan propio, ¿vale? Y luego, bueno, luego lo comentaré, pues bueno, sí que hemos tenido ayuda de varios investigadores y profesores, pues de la Universidad de Valencia, de la Universidad Pública de Navarra, Centro Nacional de Epidemiología, el Imperial College, la Universidad de Bérgamo, la Universidad de Bath y la Oregon State University. Y bueno, luego en la versión de la atlas en PDF hay un listado exhaustivo. De acuerdo. Bueno, ahí tenéis pues simplemente la portada del atlas. El atlas, digamos que hemos hecho dos versiones, una impresa, que está también disponible en PDF en la web, y una versión online, ¿no? Lo hemos hecho todo con R. Y eso es de lo que voy a hablar ahora. Simplemente aquí me gustaría comentar que esa portada tan chula pues nos la ha hecho el Centro de Investigaciones y Desarrollo de la Imagen de la Universidad de Castilla-La Mancha, que es un centro donde, bueno, si alguna vez pues necesitamos algún diseño gráfico pues para un cartel o tal, pues ellos nos lo pueden hacer, y la verdad es que es un servicio que da la universidad que es bastante interesante, porque en este caso yo creo que sí que aporta valor añadido el tener pues un diseño interesante en la portada. Bueno, los que visteis, o si alguno visteis mi charla de hace 2 días, esta se parece bastante, pero bueno, voy a hablar simplemente ahora voy a comentar qué tipos de datos necesitamos para el desarrollo de este tipo de atlas. Bueno, esto como queda enmarcado en todo lo que sería epidemiología y salud pública, pues vamos a necesitar datos de población, de mortalidad, porque realmente el objetivo es dar una estimación de si hay un exceso de mortalidad o no a nivel municipal en Castilla-La Mancha, ¿no? Durante un periodo de estudio. Entonces necesitamos datos de población, de mortalidad. A veces, cuando nos interesa la incidencia, como puede ser, por ejemplo, ahora mismo con los datos de COVID, podemos estar más interesados en la morbilidad, y evidentemente al ser un atlas que hacemos en áreas pequeñas, en municipios, pues necesitamos también las divisiones administrativas. En nuestro caso hemos utilizado municipios, pero se pueden utilizar pues zonas básicas de salud u otra división administrativa que fuese razonable. A veces, cuando queremos establecer una relación entre la mortalidad y distintos factores de riesgo, pues puede ser necesario pues, la recopilación de variables medioambientales, exposición a factores de riesgo, o incluso hábitos alimenticios o sociales, etcétera, para determinar esos factores de riesgo y, bueno, y ver si hay alguna relación entre pues, un incremento de la mortalidad y pues, distintos factores. En resumen, lo que queremos hacer con estos datos es pues, un estudio de la distribución geográfica de la mortalidad, es decir, pues hay regiones de municipios donde la mortalidad es más baja, detección de factores de riesgo, que esto se puede hacer, por ejemplo, comparando, pues, por ejemplo, mapas de variables medioambientales, pues de contaminación, etcétera, con mapas de cáncer, por ejemplo. Y luego, bueno, el objetivo final es que esto pueda servir para ayuda en la toma de decisiones y la gestión sanitaria, ¿de acuerdo? De hecho, uno de los objetivos que queríamos era pues, que este atlas estuviese a disposición de todo el mundo, y por eso pues, hemos hecho una versión online, y en esa web, que comentaría ahora después, pues está también la versión en PDF del atlas impreso. Entonces, bueno, como indicador de riesgo básico tenemos la razón de mortalidad estandarizada, que es simplemente el cociente entre los casos que yo he observado, por ejemplo, en un municipio, y los casos esperados, ¿no? Los casos esperados se calculan pues, en función de la estructura de la población en ese municipio y cómo serían las tasas de mortalidad específicas por grupos de edad, ¿de acuerdo? Es decir, esencialmente se calcula un cociente, que es el número total de casos partido por la población para distintos grupos de edad y sexo, y esas tasas se aplican luego a la estructura de la población de un determinado municipio para calcular el número esperado de casos. El problema que tiene esta razón de mortalidad estandarizada es que en los municipios muy pequeños, con muy poca población, es muy inestable y puede dar lugar a valores muy altos o muy pequeños. Entonces, lo que hemos hecho también es utilizar modelos, en nuestro caso modelos bayesianos, para suavizar esos indicadores de la mortalidad, de manera que eliminemos algo del ruido. Entonces, el objetivo que nosotros planteábamos era hacer un estudio de la variación geográfica del riesgo,
también de una variación temporal, pues para ver si hay un incremento con el paso de los años o una disminución del riesgo. Y luego, pues, puesto que teníamos unidades geográficas y temporales, pues también hacer un modelo espaciotemporal, ¿vale? Y luego también en el Atlas, pues hemos querido incluir distintos factores socioeconómicos, ¿de acuerdo? Y bueno, un objetivo que al final no incluimos, pero que tenemos en mente es pues, también, puesto que existen bases de datos de la ubicación de industrias contaminantes, pues intentar establecer algún tipo de relación o de asociación entre pues, una posible exposición a esas industrias contaminantes. Bueno, yendo ya al Atlas en concreto, el Atlas es hasta la fecha el estudio más exhaustivo que se ha hecho centrado en Castilla-La Mancha de la mortalidad. Sí que es cierto que se han hecho otros atlas de mortalidad, pero a nivel nacional, pero centrados en Castilla-La Mancha, este yo creo que es el primero, ¿vale? Y además hemos considerado 29 causas de muerte en el municipio de 2003 a 2014 a nivel municipal. Podríamos haber considerado más causas de muerte, ¿de acuerdo? Lo que ocurre es que Castilla-La Mancha tiene muchísimos municipios con una población muy pequeña, entonces tenemos muchos ceros y eso complica mucho los modelos. Entonces, bueno, hemos cogido las 29 causas con mayor mortalidad aproximadamente, creo que nos hemos dejado alguna como la gripe, y bueno, ya hemos construido este atlas. Los datos los hemos obtenido del INE y algunos de la agencia tributaria, por ejemplo, los datos de ingresos que hemos incluido como variables socioeconómicas. Entonces, los datos que hemos utilizado son de mortalidad, pues la edad, sexo y el municipio de residencia de cada uno de los fallecidos durante ese periodo. La población también teníamos datos de edad, sexo y municipio de residencia, y con todo esto pues, podíamos calcular los casos observados y los esperados para ajustar los modelos. Y luego hemos incluido también otras variables socioeconómicas en un apéndice, pues como el porcentaje de ocupación en cada uno de los sectores por municipio, los ingresos, etcétera, porque pensamos que, bueno, que son indicadores socioeconómicos relevantes, y luego en otros atlas de mortalidad que hemos considerado, pues también los incluían. El atlas lo tenéis en esta página web, voy a cambiar un segundo, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, este es el servidor donde tenemos el atlas virtual, pues hay una presentación, ¿de acuerdo? Y aquí tenéis, bueno, hay un enlace para descargar el PDF del libro impreso, y luego pues hay un mapa interactivo donde, por ejemplo, una cosa que hemos incluido en el atlas interactivo y que no está en el atlas impreso, pues son estas animaciones o esta información espaciotemporal. Voy a volver a la presentación. Bueno, entonces, con respecto a lo que sería el análisis de datos, lo que queremos es calcular estimadores básicos del riesgo, pues como son las tasas específicas por edad y sexo, es decir, para cada grupo de edad y para cada sexo, pues calculamos una tasa específica que es pues, número de casos en ese grupo partido por la población en ese grupo, ¿no? Para poder luego, por ejemplo, hacer un análisis de qué ocurre pues, cuando aumenta la edad o diferencias entre sexos, etc. Luego calculamos la razón de mortalidad estandarizada por municipio y por año, ¿vale? Para obtener una primera estimación de la variación del riesgo pues por municipio y por año, ¿vale? Para ver variación geográfica, variación temporal. Y luego, como comentaba antes, que hay muchos municipios con muy poca población, pues para suavizar esas tasas y no obtener valores tan extremos, pues hemos utilizado el modelo de Levesac-Yory-Mollier, que es un modelo típico en epidemiología que considera que el riesgo es similar entre vecinos, pero que además permite pues, diferencias o variación intrínseca para cada municipio. Y luego también pues, el modelo espaciotemporal de Nordgel, que permite distintas interacciones entre pues, las regiones y el tiempo. Este es un ejemplo, de acuerdo, de uno de los mapas que hemos puesto. Esto corresponde a la estimación del riesgo relativo suavizado con los modelos espaciales para cáncer de labio, cavidad bucal y faringe. Entonces, aquí lo que podéis ver, por ejemplo, que en la zona de Albacete, pues que hay un incremento del riesgo de mortalidad por este tipo de cáncer comparado con el resto, ¿no? O sea, además, para cada municipio podemos dar una estimación. Esto es esencialmente lo que nos interesa, porque así podemos ver pues, que existen pues, bastantes o diferencias significativas entre lo que ocurre en Albacete y lo que ocurre en otras provincias de Castilla-La Mancha, ¿vale? Con cada una de las 29 causas el patrón cambia ligeramente, ¿de acuerdo? Una de las cosas que queremos hacer es considerar grupos de enfermedades que puedan estar relacionadas, que puedan tener factores de riesgo similares, para hacer un análisis conjunto, ¿vale? Pero bueno, de alguna manera eso es un análisis multivariante y ahora estamos considerando solamente este análisis multivariante. Digamos que este es el objetivo. Y luego, bueno, pues
¿Cómo hemos hecho todo esto? Bueno, pues lo hemos hecho con R, y bueno, con R y en algún momento con LaTeX, pero esencialmente R es lo que hemos utilizado para todo. Entonces, la extracción de datos de mortalidad y la población por edad y sexo lo hemos hecho con R, a partir de los datos que nos proporcionaba el INE. Y luego, pues todas las gráficas las hemos hecho con ggplot2, ¿de acuerdo? Pues todas las gráficas, ahora pondré un ejemplo, todas las gráficas de tasas específicas de razón de mortalidad estandarizada por año, todos los mapas. Y bueno, y luego también density plots y diagramas de cajas del riesgo relativo suavizado por provincias, todo eso lo hemos hecho con R. El ajuste de modelos lo hemos hecho con el paquete INLA, que permite ajustar modelos bayesianos, ¿de acuerdo? Y bueno, pues además de darnos el cálculo o una estimación del riesgo relativo suavizado, también nos permite calcular, como al ser modelos bayesianos, pues la probabilidad de que ese riesgo relativo sea alto. Por alto nos referimos a que sea pues, mayor que 1. ¿Vale? Uno marcaría porque la mortalidad en ese municipio está pues, en el promedio, de lo que sería Castilla-La Mancha. Un riesgo relativo por encima de 1 indicaría que hay un exceso de mortalidad. Y para ver si ese exceso de mortalidad es significativo o no, pues podemos calcular la probabilidad de que el riesgo relativo sea mayor que 1. ¿De acuerdo? Luego, para el Atlas impreso hemos utilizado el paquete Bookdown y lo que hemos hecho ha sido, bueno, pues escribir una introducción, la metodología y luego para cada una de las enfermedades hemos creado una especie de plantilla, de manera que simplemente cambiando pues, el nombre de la enfermedad, pues esa plantilla que estaba hecha en R Markdown, pues lo que hacía era cargar los datos y los resultados relevantes y lo guardaba todo. ¿De acuerdo? Lo único que cambiaba era pues, una pequeña revisión bibliográfica que incluimos para cada enfermedad, eso había que hacerlo una por una, pero toda la parte de visualización de resultados, etcétera, se hacía en base a una plantilla. ¿De acuerdo? Y bueno, pues el Atlas impreso al final generamos un PDF, pues generaba un fichero LaTeX y luego pues el PDF, y eso es lo que mandamos luego a la imprenta. Y para el desarrollo del Atlas Online, que tenéis ahí en la dirección que os he enseñado antes, pues estamos utilizando Shiny Server, y ese es un servidor que está alojado en el servicio cloud de la OCLM. ¿De acuerdo? El Shiny Server que tenemos es el básico, el gratuito, y de momento nos funciona medio bien. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, aquí tenéis un ejemplo del proceso de análisis que hemos seguido, pues simplemente al principio, para la extracción de datos de mortalidad y población, el cálculo de tasas específicas por grupo de sexo para calcular el número de casos esperado, y con los observados y esperados por municipio, pues calculamos la razón de mortalidad estandarizada y los estimadores suavizados con modelos espaciales y espaciotemporales. Un paso importante es este de aquí. Como luego los resultados tienen que estar alojados en un servidor externo, etcétera, lo que hicimos fue extraer los resultados relevantes para evitar que pues, los datos originales se pudieran quedar ahí en algún rincón del objeto que devuelve INLA. Pues simplemente, como paso intermedio, generamos unos resultados, extrajimos los resultados que vamos a visualizar y analizar, y el resto pues no. ¿De acuerdo? Entonces esto nos permitía, pues, por ejemplo, distribuir o permitiría distribuir estos resultados sin ningún problema. Y luego, bueno, pues desarrollamos el Atlas impreso y más adelante el Atlas Online. Este es un ejemplo de los resultados del Atlas impreso. Aquí están por sexos, en la fila de arriba hombres y mujeres, ¿de acuerdo? Entonces se pueden apreciar pues, diferencias bastante grandes entre los dos sexos en la distribución de la mortalidad. Aquí este sería el riesgo relativo suavizado, este sería esas probabilidades de riesgo mayor que 1. Y en rojo pues sería que la probabilidad es mayor que 0,9. Entonces, muchos municipios de la provincia de Albacete estarían con un riesgo significativamente alto, y también esto está en la Vera de la Reina, pues la zona de Talavera de la Reina también. Y aquí tenemos unos diagramas de cajas del riesgo relativo suavizado por provincias. Y entonces, por ejemplo, aquí estaría Albacete, y en hombres pues se ve como pues, hay bastante diferencia con respecto al resto de provincias. Mientras que, por ejemplo, en mujeres pues podemos intuir que no hay tantas diferencias entre provincias. ¿Vale? Luego, esto es algo parecido al anterior, ¿de acuerdo? Estos son density plots con la razón de mortalidad estandarizada. Fijaos, por ejemplo, que llegamos a valores de 10, por lo que comentaba antes, cuando la población es muy pequeña, el número de casos esperados también es muy pequeño, entonces puede dar resultados muy inestables. ¿De acuerdo? Estos serían las tasas de mortalidad específicas por edad y sexo. En línea continua es para hombres y en línea discontinua para mujeres. Entonces lo que se ve es que por este tipo de cáncer tiene una mayor mortalidad en hombres. Y esta sería la tendencia. ¿Vale? Aquí esto sería la tendencia anual, que parece que es ligeramente decreciente, ¿de acuerdo? Utilizando la razón de mortalidad estandarizada. Y bueno, voy a pasar ya a lo que sería el Atlas interactivo, simplemente para comentar alguna cosa. Entonces, bueno, tenemos aquí un resumen. Este sería
Estamos considerando enfermedades cerebrovasculares y pues, aquí tendríamos un pequeño resumen con bueno, pues el número de fallecimientos, la tasa, pues el sexo al que corresponde, y aquí teníamos los grupos por edad y sexo. Aquí en el Atlas Interactivo hemos utilizado Plotly para estos, bueno, para que pueden ser un poquito más interactivos los gráficos. Luego en el análisis espacial tenemos la estimación del riesgo que comentaba antes, ¿no? El riesgo relativo suavizado, y luego la probabilidad de riesgo alto. Entonces, esto es exactamente igual que en el mapa impreso. Y luego aquí en el análisis espaciotemporal, pues tenemos, esto sería la tendencia temporal estimada con el modelo. Fijaos que parece que la tendencia es decreciente. Aquí tendríamos la variación geográfica del modelo espaciotemporal, ¿de acuerdo? Que, bueno, que también puede ver, se aprecia aquí, pues, con un incremento del riesgo en esta zona de aquí. Luego hemos incluido también una animación, que yo no sé si se va a ver bien, pero bueno, simplemente la estimación del modelo, del riesgo relativo por el modelo espaciotemporal año a año. Entonces, bueno, se va... van modificando los colores y bueno, como la tendencia es decreciente, pues en los primeros años se pueden ver pues riesgos más altos que luego más abajo, ¿de acuerdo? Bueno, y nada, yo creo que esto es todo lo que quería contar. Creo que quedan un par de minutos por si alguien quiere preguntar algo y estoy a vuestra disposición.